conforméis a esto, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo hemos estado repitiendo todo el año, desde enero, y todas las prédicas de esta serie han querido hacer énfasis en esto que es Romanos 12. Así que hemos tocado diferentes temas acerca de los medios de comunicación, acerca de las redes sociales, diversos aspectos, los peligros de la era digital. Hemos mencionado también los teléfonos móviles, los riesgos de usar sin control las redes, el Instagram, el Facebook, y el riesgo de dejarte inducir por las notificaciones que te dan los teléfonos, de caer en los algoritmos que utilizan TikTok y todas estas redes mundiales que manipulan y que tratan de meternos en este esquema de mercadotecnia. Descubrimos la semana pasada que los padres tenemos la responsabilidad de educar y guiar a nuestros hijos y no dejar que sean niñeras virtuales, porque es responsabilidad nuestra enseñar a la siguiente generación. Así que entendemos que conformarse es participar y estar de acuerdo con un asunto. Por eso es no se conformen, no participen, no estén de acuerdo con lo que este siglo promueve como lo mejor. También la entendemos como la forma de tomar algo, amoldarnos y hacernos iguales a todo lo que está sucediendo. Es decir, perdernos en la generalidad y perder nuestra individualidad. Eso es lo que hemos tratado de enfatizar. Cómo tenemos que saber quiénes somos y básicamente es renovar nuestro entendimiento para mirar nuestras propias vidas como manifestaciones del amor de Dios. ¿Me dicen amén? Que tenemos que renovar nuestro entendimiento para mirar la vida, las personas y las cosas que nos suceden de otra manera, para a través de esta reflexión entender cuál es la voluntad de Dios. Es decir, somos individuales, somos importantes y no somos una generalidad. ¿Me dicen amén? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que me llamó mucho la atención, les iré diciendo por qué, pero les explico como una introducción general. Vamos a leer algo en el libro de Daniel. El libro de Daniel está entre los libros proféticos, está en el Antiguo Testamento y su temporalidad ocurre más o menos 6 siglos, 600 años antes de Cristo. Narra la vida del profeta Daniel desde su juventud muy temprana, 13 o 14 años tal vez, cuando llegó cautivo hasta la caída del poderoso imperio caldeo en la vejez de Daniel. Este libro, hermanos, hay que decir que muchas personas lo critican pensando que es algo así como un cómic de la época. Les explico. Son los portentos, son tantos los prodigios y las cosas que se escriben en el libro que a algunas personas les cuesta trabajo creer la precisión profética que tiene. Será motivo de otra plática, pero no vamos a profundizar en ello ahorita. La secuencia de los imperios, cómo fueron sucediéndose unos a otros. Aquel sueño, ustedes lo recuerdan, de la escultura con cabeza de oro y luego el pecho de plata y el vientre de bronce, los pies de hierro y los pies de barro, es decir, las piernas de hierro y los pies de barro. Todo aquello es una secuencia de lo que iba a ocurrir, tan precisa que los detractores del libro y de las escrituras en general dicen que no es cierto. Que Daniel no pudo haber escrito eso antes, sino que lo escribió después de que había ocurrido. No me quiero detener en esto porque es un poco perder el tiempo en cosas que hay que rebatir, pero se los digo porque cuando ustedes platiquen, no va a faltar ningún intelectual que les diga, no, Daniel no es un libro exacto, pero ténganlo en cuenta por lo que les voy a decir. Lo que nos dice la historia, hermanos, es que Nabucodonosor, de nombrecito, ¿no? Nabucodonosor. Bueno, en México tenemos Epigmenio, por ejemplo, que son nombres distintos, pero no temporales. Nabucodonosor, parece que dice Nabu, el protector de la corona. Qué interesante, Nabucodonosor. Para fines de esta plática le voy a decir Don Nabu. ¿Okay? Nabu es el nombre del rey. Nabucodonosor era un rey violento, era un rey de los babilonios que acostumbraba a desollar a sus víctimas, torturarlos, rostizarlos y toda clase de cosas terribles que sucedían en la guerra de aquel tiempo. Se enfrentó con el faraón de Egipto que había ido a tratar de conquistar
una parte del territorio babilonio, pero fue rechazado. Y el ejército del faraón huía de regreso hasta Egipto, pero Nabucodonosor decidió perseguirlo y pasó por Israel, pasó por Judá y iba capturando a los egipcios, y cuando acabó con ellos y de ahuyentarlos, regresaba a Babilonia, ¿sí? Y pasó por Judá. Y como aquel corrido famoso de los que venían de Mapimí, para no irse de Oquis, pasó por Jerusalén, ¿sí? Y les puso también ahí una golpiza y los dominó, los juzgó, les robó los objetos del templo y se llevó a toda la gente que tenía algo que ofrecer. Herreros, matemáticos, intelectuales, todo lo que podía servirle, se lo llevó y dejó solamente pobres, agricultores, campesinos, gente que no le servía a él en sus propósitos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces iba de regreso destruyendo el ejército de Faraón, y para regresarse, ya de pasadita, también aplastó a el imperio judío. Y el rey que estaba, Joacim, había sido puesto por el faraón porque habían hecho una alianza. Y todas estas cosas, hermanos, la historia las ha comprobado. Babilonia tiene una serie de escritos y tablillas que comprueban lo que estamos diciendo en la veracidad histórica, no solo del libro de Daniel, sino de las escrituras en general. Lo que queremos decir es que era un imperio muy poderoso y extendido militarmente por todo el Oriente Medio, es lo que estaba diciendo. Después de derrotar a Egipto, ya lo mencioné, entonces regresa, y en esta alianza de Judá le fue mal a Judá, que había sido profetizado también su castigo. Vean lo que dice Segunda de Reyes: llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces, el rey Aspenaz, el rey le dijo a Aspenaz, perdón, que era el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, para que las enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, Babilonia, hermanos, tenía esta costumbre de traer a los jóvenes y a los representantes de la siguiente generación y educarlos conforme a las costumbres de Babilonia. ¿Para qué lo hacían, hermanos? Para que fueran olvidando de dónde venían. ¿Me dicen amén? Estos jóvenes iban a después poder orientar y adoctrinar a sus compatriotas, diciéndole las conveniencias y las ventajas de estar, de asimilarse a la cultura babilonia. Aquí es al punto que quiero llegar, hermanos. ¿Por qué razón? Porque no solamente estamos viendo una forma muy astuta, una estrategia civil, pero es una maniobra en la que se hace un lavado de cerebro a la siguiente generación y se les enseña que lo que ellos conocían está mal. Se les dice que aquello en lo que ellos habían confiado ha sido destruido, que su Dios ha pasado a segundo plano y ha sido vencido por los dioses de los conquistadores, y que ahora ellos van a tener que tomar una nueva forma de ser. ¿Le dicen amén? Satanás, hermanos, utiliza esa misma técnica hoy en día con nosotros. Nos dice que Dios ya no está presente en nuestra vida. De alguna forma trata de convencernos de que nuestras costumbres cristianas son obsoletas, que no es bueno lo que estamos haciendo, y nos invita a aprender un lenguaje nuevo, una manera distinta de ver el mundo, una forma novedosa de pertenecer a un reino como Babilonia, que hoy nos pinta mucho más glorioso que el ser cristianos. ¿Me dicen amén? De pronto te encuentras pensando y diciendo: bueno, ¿por qué estamos en este lugar? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Alguna vez ha pensado qué dice la gente allá afuera? Bueno, ¿por qué vendrán todas estas personas cada sábado?
¿Qué vienen? ¿Que no se cansan de lo mismo? ¿Que no leyeron ya la Biblia? ¿Que no conocen ya las cosas de Dios? Dígame usted, ¿ya conocen las cosas de Dios? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Repitiéndolo? ¿Sí? Renovándonos, ¿sí? Alimentándonos espiritualmente, porque estamos convencidos, hermanos, que lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Merece renovarse en esa esperanza, aunque sea semana tras semana. ¿Me dicen amén? Pero Satanás nos dice, no hagas lo que estás acostumbrado a hacer. Mira, ahora vamos a comer estas cosas, ahora vamos a beber vino del rey, ahora vamos a tener una forma diferente hasta que te olvides de quién eras y formes parte de este nuevo reino babilónico. Hermanos, estos jóvenes eran muy jóvenes, 13 o 14, dicen los estudiosos que probablemente 16 años era la mayor edad de ellos. Y el rey les invita para que sean educados conforme a los babilonios y dice que les señaló incluso ración de comida para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y se les cría hace 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Imagínense el cuadro. Jóvenes capaces, jóvenes mentes brillantes, diría yo, que los trajeron, los escogieron y los pusieron delante del rey. Y dijo, 3 años, como si fuera una prepa. Enséñenles todo lo que hay que saber y luego nos traen a ver cómo quedaron. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y entonces, entre estos, pónganme atención, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos les puso nombres, les cambió el nombre, ¿sí? Y a Daniel, que significa Dios es mi juez, se lo cambió por Belsasar, que significa príncipe de Bel. Pongan atención porque había una serie que se llama El Príncipe de Bel Air. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Con Will Smith. Príncipe de Bel. Ok. Ananías significa amado por el Señor. Fue cambiado a Sadrach, que significa amado del Dios Sol. Misael significa quién es como Dios. Pero en el idioma de los caldeos, Misael se le cambió por Mesac. Y significa quién es como Venus, uno de los dioses de su panteón. Azarías significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abed-Nego, el cual significa siervo de Nego. ¿Por qué estoy diciendo esto, Luz? Porque esa es la estrategia de Satanás. Primero quiere cambiar nuestra identidad, quiere cambiar quiénes somos. ¿Somos o no somos siervos de Dios, hermanos? ¿Y qué nos dice el mundo? Que no deberíamos mejor de vivir nuestra vida, deberíamos nosotros de decir, soy alguien que busca esto, que solamente vive una vez, que quiere otra cosa, y entonces en la estrategia de Satán, hermanos, también está cambiar nuestra identidad, quiénes somos. Esa es una forma. La siguiente forma, ¿sí?, es darnos comida del rey, darnos bebida del rey, ¿sí?, y hacernos olvidar quiénes éramos. Pero sucede una anotación muy interesante. Vean en Daniel 1:8, dicen, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No quería contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos no le obligase a contaminar. Tengan atención. Estamos viviendo en una ciudad, en un imperio poderoso que nos absorbe, nos rodea, nos provoca una transculturización. Nos dice que lo que creíamos que estaba mal siempre no está tan mal. ¿Les suena familiar? Nosotros hemos dicho, sí, que es peligroso, por ejemplo, el beber alcohol, por decir cualquier cosa, ¿sí? Pero esta Babilonia en la que vivimos actualmente nos dice, no, hombre, con medida no es ningún problema. Levanten la mano los que estén de acuerdo. Confiesen, no es problema. Mi abuela tomaba una cerveza de vez en cuando en la comida. ¿Sí? Levanten. Me están levantando la mano. Pero ¿por qué decimos esto? Voy a decirlo entre paréntesis. Nadie sabe cuándo va a poder caer presa del alcohol. En una ocasión escuché el testimonio de un hombre que tenía 20 y tantos años sin beber alcohol y él decía, yo no estoy curado, estoy en rehabilitación todavía. ¿Qué decía?
El alcohol, jóvenes, nos dijo, es como una serpiente de cascabel. Puedes meterte ahí donde esté atrapada la serpiente, puedes golpearle en la cabeza, como los hindúes golpean a las cobras, y no te pasa nada. Pero un día puede ser que te muerda. ¿Me explico lo que quiero decir? Es posible que en alguna de estas cosas caigas atrapado. Un amigo mío jamás había tomado luz. Cuando salimos de la escuela de medicina, él decidió que quería ponerse una buena borrachera. Así lo dijo. Tomó, hermanos, y la gente le festejaba. Le dieron a tomar. Esa noche le dio una pancreatitis y se murió. No a toda la gente le pasan. Pero no sabemos qué va a pasar. Por eso nuestra recomendación, ¿sí?, es que ninguno yerre por el vino. Es un proverbio, ¿sí? El que yerre por el vino no será sabio, dice. Así que entonces, él propuso, Daniel, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ¿sí? Él no quería contaminarse con estas cosas. Así que habló con el jefe de los eunucos. Verán qué enseñanzas podemos obtener aquí. Daniel nos enseña cómo enfrentar una prueba difícil. Estaba lejos de su familia, pónganme atención. Estaba lejos de su pueblo. Estaba lejos de su Dios. ¿No les parece así como cuando nuestros hijos se van a la universidad? ¿Sí? ¿Quién tiene hijos en edad de universidad? ¿O fuera o lejos de casa? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que están solos? Bueno, tal vez no estén solos, pero me refiero, no están ahí con nosotros para tenerlos vistos, para tenerlos cercanos. Y ahí, hermanos, está Babilonia. Ahí están todos estos personas que lo rodean diciéndole, mira, no es tan malo, no es tan peligroso, no te va a pasar nada. Y nosotros, hermanos, a veces consentimos y decimos, sí, es cierto, pues es el tiempo moderno. Pero Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse. Así que el corazón debe estar dispuesto. Daniel propuso en su corazón, fijó su mente en su objetivo, confió en Dios a pesar de las circunstancias y le obedeció. Mi atención, ¿por qué dijo confió en Dios a pesar de las circunstancias? Porque el mensaje que enviaban los reyes conquistadores al llevarse las cosas del templo era: mi Dios es más poderoso que el tuyo, por lo tanto tu Dios ya no existe. Así que todo lo que sabes de Dios está mal. Ahora vas a creer estas cosas nuevas. Y Babilonia, hermanos, nos abraza, nos envuelve, nos ahoga. Pero Daniel, hermanos, hizo una petición cortés. Hizo una petición amable, se lo digo a los jóvenes, ¿sí? El hecho de ser cristiano y decir no quiero participar en lo tuyo, no nos obliga a ser desagradables, no nos obliga a denostar a los demás, diciéndoles cosas que los alejan de nosotros. Alguien construía en mi casa una vez y entonces le pregunté por qué estaba comiendo solo y no estaba comiendo con los demás, y dijo, es que los demás son cristianos. Y luego, no, dijo, pues es que son bien acá. Fui a un diccionario de Caló, del lenguaje popular, y dije, son bien acá. Y entonces me di cuenta que el ser bien acá es ser bien payaso. Y dije, ¿por qué los cristianos son bien acá? Y le pregunté, y dice, bueno, porque pues ponen la música y no les gusta, que porque no son del mundo, y porque esto y luego porque le dicen a uno que uno está mal. Y entonces estoy comiendo mejor que no debe estar platicando allá con ellos. ¿Quién se apartó, hermanos? ¿Él o los cristianos? Nos creemos a veces acá como bien acá. ¿Sí? Y entonces, hermanos, estamos haciendo algo mal. Podemos hacer de una manera cortés, como dijo Daniel. Vean lo que dijo Daniel, ¿sí? Le dijo y le pidió al jefe de los eunucos, yo no quiero comer de esa comida, ¿sí? Pero no se puso en un plan que pudiera correr mayor peligro del que ya estaba corriendo. Veamos la historia. Daniel y sus amigos sabían que esto podía costarles, ser castigados, perder amigos, ser marginados, pero aún si ellos estaban dispuestos
a tomar el riesgo porque habían propuesto en su corazón no contaminarse con lo que el rey les estaba haciendo. Fueron positivos, tuvieron fe y dijeron, Dios tiene que ayudarnos en esto porque estamos tratando de ser fieles a Dios. ¿Le dicen amén? Estos jóvenes dijeron, vamos a hacerlo, algo tiene que pasar para que Dios nos ayude en lo que estamos proponiéndonos, ¿sí? Y puso Dios, dice la Biblia, a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos, sí, que no tenía nada por qué apoyarlos, les dijo, tenemos mi señor el rey. Él me dijo que los alimentara. Señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, me va a ir bastante mal si hago lo que ustedes quieren que haga. Pero estos muchachos propusieron un trato y le dijeron, confiamos en Dios. Confiamos tanto que vamos a hacer esto, ¿sí? Melzar estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y entonces te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, le dice, y danos legumbres a comer y agua a beber. Nuestros restos con los restos de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Ser sabios, hermanos, es confiar en Dios, es escuchar la voz de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Me dicen amén? Así que estos muchachos dijeron, mira, no queremos esta comida. Fíjense por un momento, ¿qué comía la gente de aquel tiempo? Hay una gran diferencia, hermanos, entre cómo come la gente de hoy y cómo comía la gente entonces. El pueblo no comía lo que podía. A veces, hermanos, tenían una cebolla como pago de todo el día de trabajo. Y eso es lo que había que comer. ¿Qué podían hacer? Pues no sé, cebolla empanizada o sopa de cebolla o filete de cebolla, yo qué sé, pero era lo que había, ¿sí? En cambio, la comida de eran banquetes. Así que despreciar la comida que les estaban ofreciendo era mucho decir. Daniel le dijo, danos legumbres y agua, pero hermanos, recuerden cuánto tiempo van a estar ahí. 3 años. 3 años. Yo empiezo la dieta el lunes y la acabo el lunes en la tarde. No aguanto, hermanos, esa dieta de legumbres y agua. Y aquí nos está diciendo que estos jóvenes propusieron ser veganos. No, no es cierto. Solamente dijeron que no querían participar de la comida del rey porque era sacrificada a los ídolos, igual que el vino. Tomaban un poco de vino y lo arrojaban porque era para los dioses y luego ya lo bebían. Y todas estas costumbres idolátricas de Babilonia, hermanos, estaban presentes delante de ellos y ellos dijeron, no queremos contaminarnos, queremos ser fieles a Dios. Y entonces, hermanos, él dijo, haz según veas. Pero vean esta joya de verso que encontré aquí, hermanos. Yo creo que no lo había leído antes en mis tantos años de leer la Biblia. Dice Santiago 3:17, hermano. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No les encanta? A mí me gustó mucho. La sabiduría que viene de lo alto, cuando Dios te da esta revelación, cuando Dios te da la sabiduría, hermanos, es una sabiduría pacífica, no una sabiduría peleonera. No es yo no quiero y haz como quieras, no. Él solamente está diciendo, oye, mi fe me dice que yo no debo contaminarme. Entonces amablemente les propone un trato. Y Dios conmueve el corazón de aquellos hombres eunucos y les dice, está bien, vamos a ver qué pasa. Voy a hacer como ustedes me dicen, 10 días nomás. Hermano, ¿alguna vez se ha puesto usted la dieta de legumbres y agua por 10 días? Bueno, por 3 días cuando menos. Y bueno, me hizo reír Andrés porque me platicó esta semana que hicieron un debate en su escuela entre los veganos y los carnívoros. Y a él le tocó estar en el grupo de los veganos. Y en el debate ganaron. Así que en ese grupo los veganos salieron triunfantes y todos estaban tan contentos que dijeron, vamos a celebrar, ¿no? ¿Qué tal una carnita asada? Buen punto, ¿no? Entonces los veganos saben que puede ser una buena idea, aunque pudiéramos hablar mucho acerca de ello,
Y el asunto aquí, hermanos, es que el eunuco les dijo, está bien, les voy a dar legumbres. ¿Qué pasa cuando no ingieres grasas, hermanos? ¿Qué pasa cuando no ingieres azúcar en el cuerpo? Pues bajas de peso, ¿no? Bajas de peso, ¿por qué? Porque la grasa del cuerpo se tiene que utilizar en sustitución de la grasa que no estás comiendo. Así que 10 días a agua y legumbres, hermanos, le obligan a bajar de peso absolutamente. Cuando yo era muy joven, mi madre me decía que cuando me ponía dieta, lo primero que pasaba en mi cuerpo es que se me hundían los ojos. Yo quería que se me hundiera la panza, pero lo que se me hundía eran los ojos, decía mi mamá. Y entonces dice que se veía ojeroso, ¿sí? Te ves diferente y probablemente te sientas mejor porque estás perdiendo peso, no es el motivo de la plática. Pero lo que sí se echa de ver es que tu cuerpo pierde grasa. ¿Me dicen amén? En su experiencia, una vez, no sé si recuerdas, hermana, que nos pusimos a dieta con una dieta de repollo. ¿Te acuerdas? Sopa de repollo. En la mañana, sopa de repollo. En la tarde, sopa de repollo en la noche. Cualquier cosita de comida. Y si tenías hambre, podías gustosamente comer más sopa de repollo. 3 días se los tenía yo que recargarme en la pared para hablar. Me hacían las rodillas así, horrible, horrible, no quiero ni acordarme todavía. Desde entonces guardo estas proporciones porque no quiero volver a la dieta de repollo. Horrible, de verdad, una cosa que yo no sé a quién se le ocurrió. Dios lo tenga con Dios lo tenga con ¿Qué estaba diciendo? Bueno, lo que estaba diciendo, ¿sí? Recordé el repollo, la verdad, es horrible. Que tiene un caldo de res, vaya, una cosa así, no, era esta sopa de repollo. Yo creo que mi madre le ponía de esa rojo para que tuviera color de algo, porque era absolutamente impresionante. Yo me quería morir. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que estos jóvenes, 10 días de legumbre y agua, debieron haberse visto distintos. Las iglesias adventistas y muchas otras corrientes del pensamiento así dicen que aquí es donde se origina este pensamiento vegano, o otro que le llaman ovolacto vegetariano. Comen huevo, comen leche y vegetales, pero nada más, y reprueban la carne, y es una filosofía, un estilo de vida que promueven como muy saludable, por lo que vamos a leer a continuación. ¿Sí? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Entonces, hermanos, la Biblia dice que cuando pasaron, voy para atrás. La Biblia dice que cuando pasaron los 10 días, vinieron, hermanos, y lo que se notó es que el rostro de ellos lucía mejor y más robusto. Alguien tradúzcame. Lucía mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Más robusto, ¿qué quiere decir? Estaban más cachetones. ¿Sí? Tradúzcalo. El rostro de ellos comiendo verduras o legumbres y agua lucía mejor y más robusto, más cachetón que el de nosotros. Entonces, hermanos, aquí no se trata de una dieta, no se trata de preconizar que es mejor consumir verduras y todo eso, sino de cómo Dios nos bendice cuando decidimos ser fieles a lo que Él nos manda. ¿Me dicen amén? Así que estos jóvenes tienen la bendición de Dios y no el beneficio de la dieta. Dígame. Levanten la mano los que rechazan la sopa de repollo. Bien. No quise, hermanos, hablar de la dieta, sino de la bendición que recibieron, porque decidieron ser fieles al Señor. Así que, cuando el rey vio esto, ¿sí? Melzar se llevaba la comida de ellos y continuaron dándoles esta comida, porque ellos propusieron en su corazón no contaminarse con aquellas cosas que Babilonia les ofrecía. Buen punto, hermanos. Babilonia, el tiempo de hoy, nuestra cultura, nuestra civilización, nos ofrece todo eso. Debemos decidir como estos jóvenes y proponer en nuestro corazón no contaminarnos. ¿Lo dicen amén? Entonces,
A estos 4 muchachos, hermanos, vean a dónde se llevó todavía la bendición de Dios. Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. Ven que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Es por la dieta, hermanos? No, no es por la dieta, es la bendición de Dios a 4 jóvenes que decidieron ser fieles a Dios. Amén. Nos vamos a tener a lo largo del libro de Daniel, ya terminamos con eso, enfrentándose al horno de fuego. ¿Recuerdan la historia? Son estos 4 jóvenes los que se enfrentan al horno de fuego. Luego también tiene prohibición de adorar a ninguno de ellos que no fuera la estatua que levantó el propio Nabucodonosor. ¿Recuerdan esa historia también? ¿Sí? Alguien va y denuncia a Daniel tratando de perjudicarlo en los cargos que ocupaba en el gobierno y dice, Daniel se encierra en su cámara, ¿sí? Y honra a su Dios y no honra la estatua del rey. ¿Se acuerdan que eso lo condujo al foso de los leones? ¿Qué pasó en el foso de los leones, hermanos? Nada. Los leones voltearon para otra parte como si no hubiera. Es la dieta, claro que no es la bendición de Dios para un joven que decidió, hermanos, seguir a Dios en medio de Babilonia. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. Dice, continuó Daniel, ya viejo, hermanos, todo el imperio babilónico hasta que cayó. Y lo último que anoto ahí es que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, quien ya era rey de Persia. Toda su vida pasó en Babilonia, hermanos, pero nunca se contaminó con las costumbres de ese pueblo. Díganme amén. Amén. Se puede hacer, hermanos. Se tiene que proponer en el corazón hacerlo. La experiencia de Daniel, pongan atención, demuestra que una convicción interna puede vencer a una presión externa. Los jóvenes, decía ahorita el ejemplo de los que se van lejos, tienen la presión externa de sus otros compañeros, de otras personas alrededor del grupo al que pertenecen, del equipo deportivo, de todo lo que van a hacer. Hay una presión externa, se llama presión de grupo. Y siempre la vamos a estar recibiendo, pero una convicción interna puede vencer esta presión. Dígame amén. Más cuando se trata de estas convicciones que honran a Dios. Dios va a poner los caminos para que podamos mantenernos sin contaminarnos en Babilonia. Amén. Nosotros entonces, insisto, vivimos en Babilonia. El rey de este siglo quiere que comamos lo que todos comen, que bebamos lo que todos beben, que usemos las drogas que todos usan. El rey de este siglo quiere que aprenda su lengua, su costumbre, aún las más fugaces, que siga sus tendencias. Quiere el rey de este mundo que te involucres en ideologías de género, que te hagas un tatuaje sin sentido, que escuches su música, que veas su pornografía. Y todo esto sin reflexionar, sin transformar tu entendimiento y sin renovar tu espíritu. ¿Me dicen amén? ¿Se entiende lo que están tratando de hacer con nosotros y con nuestros jóvenes? Sí. Hoy debemos tocar el tema de la pornografía. La industria de la lascivia se llama el pecado de la lujuria. Y es que viviendo en una sociedad como la nuestra, hemos sufrido el embate del sexo como parte de la publicidad que, aprovechando nuestros instintos básicos, ha convertido a nuestro ambiente civil en un ambiente supersexuado. ¿Me dicen amén? Sí. De pronto todo tiene que ver con el sexo, de todo lo que nos venden, de todo lo que nos llama la atención, todo tiene mensaje subliminal, todo tiene una tendencia, todo lo que es atractivo es anunciado por algo que tiene una connotación sexual. Jóvenes hermosas, sí, o jóvenes bien hechos, para que las personas llaman la atención, para que las personas vean todo esto como una industria, como algo que sea productivo para ellos. Tenemos un ambiente supersexuado. Vamos a mencionar la pornografía como tal, pero quiero decirles que esto, hermanos, no es nada nuevo. Es tan viejo como el hombre mismo. Les explico. ¿Qué fue, según la Biblia, lo que causó la destrucción de Sodoma y Gomorra? El pecado de ellos, dice Dios, ha subido delante de mí. El clamor es insostenible. Todo lo que ellos hacen es absolutamente depravado.
¿Recuerdan aquel incidente cuando los hombres van a los ángeles que se presentan, van a destruir la ciudad y entonces está ahí, los recibe, ¿sí? Y cuando están en la ciudad, todos los hombres de Sodoma, de donde viene la palabra sodomía, por cierto, que hace referencia a la homosexualidad, llegan y tocan la puerta de este hombre en la noche y le dicen, hey, vimos que entraron dos guapos sujetos esta tarde, sácalos para que los conozcamos. Es una connotación absolutamente sexual, no hay para dónde hacerse, ¿sí? Ellos hablaban de conocer en el sentido carnal, en el sentido bíblico. ¿Recuerdan cuando dice conoció a Adán, a su mujer y concibió? Bueno, estos querían conocer a estos jóvenes guapos. ¿Eran ángeles? Luego los pasó a su casa. Llegaron todos los hombres de la ciudad y le dijeron, oye, queremos hacer un gay party con estas personas. Más allá de la broma, hermanos, dése cuenta de lo que está pasando. Querían abusar sexualmente de ellos, o con ellos, no sé. El pecado de Sodoma, hermanos, y Gomorra, estaba desbordado, de tal manera que Dios destruyó y quiso destruir la ciudad con fuego. Ninguna otra ciudad en toda la historia ha sido destruida de esta manera. Dios no quería dejar rastro del pecado de aquellas personas. Salió Lot asustado y les dijo, no hagan esto, por favor. Esas personas están aquí protegidas. Y ocurre uno de los aspectos más embarazosos de la Biblia, porque él dice, tengo dos hijas, puedo sacar a mis hijas, pero estos hombres no les hagan daño. Quizás podamos entender un poquito mejor, porque en aquel tiempo la mujer tenía menos valor. Lo siento mucho por los feministas, pero así se manejaba. Y él dijo, si quieren a mis hijas, pero a esos hombres no les hagan daño. Todos los hombres que estaban ahí dijeron, vamos a hacerte a ti más mal que lo que le íbamos a hacer a ellos. Y cuando empezaron a golpear a este hombre, dice que los varones que estaban adentro alargaron la mano y lo sacaron y cegaron a todos para que no supieran dónde estaban tocando. ¿Eran ángeles? Dense cuenta la fuerza que se necesita para arrancar y aplacar a una turba furiosa. Alargaron la mano y lo sacaron de ahí, lo rescataron a él y a sus hijas, y luego los cegaron a todos. El pecado de Sodoma y Gomorra nos era terrible, y estos ángeles destruyeron a la ciudad, le dijeron a Lot, toma tus cosas y vete de aquí, ¿sí? Toma sus cosas y vete de aquí. ¿Recuerdan la historia? Iban lejos. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, hermanos? Quizá hemos entendido mal, pero dice que aquella mujer volteó y quedó convertida en estatua de sal. Pero si vemos la palabra volteó, hermanos, quiere decir se volvió atrás. Así que si lo pensamos, esta mujer dijo, no, ¿sabes qué? Mejor yo no me voy, me regreso. Y murió. ¿Por qué, hermanos? Porque no quiso aceptar el camino que Dios le estaba ofreciendo. Así que ella se volvió atrás, miró atrás, se quedó. Voy a presentarles aquí, vean por favor, lo bueno es que no se ve. Es un papiro egipcio, 1150 años antes de Jesús. ¿Sí? No haga el esfuerzo de ver, no se ve nada. Es un papiro pornográfico. En China, tratados, libros, ilustraciones pornográficas también. En la India, esculturas, templos, paredes completas con posiciones sexuales, con material lascivo, esculpido en las paredes. En la cultura romana, en la Edad Media, en el Viejo Oeste. No es nuevo la pornografía. La ciudad de Pompeya fue destruida por la explosión del volcán, el Vesubio, y quedó tan pronto cubierta por cenizas que ahora que la están desenterrando, los colores originales están todavía en las paredes. Se encuentran personas completas que fueron consumidas por el calor
y desecadas de tal manera que están momificadas ahí. En las paredes de algunos lugares, hermanos, que eran lugares públicos de prostitución, están las habitaciones ilustradas con lo que las personas que trabajaban ahí ofrecían a los clientes, como un catálogo. Eso es pornografía. Pornografía es la exposición cruda del sexo para provocar en quien lo ve una respuesta sexual, una excitación. Parece que esto inicia, como lo conocemos ahora, con experimentos en algún zoológico donde se dieron cuenta que algunos monos, al ver películas de grabación de la copulación de otros monos, hacían lo mismo. Es ridículo, pero esa es la explicación que le dan. Y podemos encontrar muchas evidencias. Parece que la primera filmación que hay es la filmación de la salida de los obreros de una empresa hecha por los hermanos Lumière en 1870 y tantos. Pero al mismo tiempo había una famosa proyección de una mujer que estaba tomando un baño, y por supuesto estaba desnuda, la cual era exhibida en una carpa a la que los adultos iban y pagaban para poder ver aquella filmación. La pornografía nos acompaña desde siempre, desde los antiguos de Egipto hasta los tiempos del Viejo Oeste, hasta los salones de conocimiento, los grandes prostíbulos del siglo pasado, siempre ha estado con nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, hermanos? Quiero preguntar, ¿esta Babilonia actual es más perversa que las culturas antiguas? Actualmente, hermanos, ¿creen ustedes que somos más perversos que las culturas anteriores? No, la respuesta es no. Somos tal vez igualmente perversos. El pecado, hermanos, es el mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés dice claramente que nada de lo que es hoy había sido, es decir, que todo lo que es hoy había sido ya antes. Tiene antecedentes. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? ¿Qué es lo que fue, dice el Eclesiastés? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Cree usted que es nuevo? ¿Cree usted que es original? No, absolutamente ya había sido en los siglos anteriores. ¿Estamos más expuestos a esto ahora que antes? Sí, eso sí, ahora estamos más expuestos porque cada persona que tiene un móvil, cada persona que tiene una terminal de computadora, cada persona que puede desearlo está expuesto a esta bombardeo constante de sensualidad y de sexualidad y de pornografía, que es el sexo crudo, directamente en su móvil o en la intimidad de su casa o a puerta cerrada o en el momento que así lo disponga. ¿Le dicen amén? Así que, hermanos, estamos expuestos más ahora sí. La pornografía no es nueva. La curiosidad del hombre por el sexo no es nueva. Pero lo que sí es nuevo, hermanos, sí, es que esta exposición ha conducido a las personas a desarrollar una adicción por esta imagen continua y presente en nuestra sociedad. Y aquí es donde está el problema. Les explico así. Es y debe ser tratada como una adicción, porque, verán, después de la exposición, cuando uno ve esto, puede haber personas que la rechacen de inmediato. Es demasiado fuerte, es grotesco, es fuerte para ellos y la rechazan. Hay personas que tal vez la vean con curiosidad y puedan estar viéndola por un tiempo, pero se abandonan sin ningún problema. Pero hay personas que se enganchan de manera adictiva y la consumen progresivamente, afectando su manera de vivir. Siempre ha habido, hermanos, les comento, la primera vez que yo fui expuesto a esto estaba en secundaria, quizás era primero de secundaria. Y entonces unos compañeros que tenían hermanos mayores traían, no sé si recuerdan, una cajita de esas por las que venía uno y le dabas vuelta aquí para que girara un disco pequeño. ¿Se acuerdan? Sí, viewer le decían a esas cosas. Entonces ponías un disquito que traía fotos del Gran Cañón, fotos de Disneylandia, y en esta ocasión traían algunas fotos bastante subidas de tono. Yo no sabía qué estaba pasando, habían brincado la barda atrás de la escuela y estaban todos viendo ahí entre risas y arrebatos y se quitaban aquella cosa. Y alguien me dijo, ven, y entonces me la pusieron en los ojos y yo vi, pero mi cerebro no registró lo que estaba viendo. Yo vi, pues, ¿qué es? No sabía que estaba viendo, eran
fotos de parejas, sí, de los 70, yo creo, póngale esa imagen. Y entonces me cambiaron la imagen así, y vi otra, y me la quitaron. Y yo me quedé en el aire pensando, ¿qué estaba viendo? ¿Qué es esto? Porque la exposición fue demasiado impactante, pero no la registré. ¿Qué sucede después? Yo recuerdo eso porque eso es lo que sucedía. Recuerdo también que era mi diversión y en aquellos lugares donde vendían revistas y compraban Calimán, Charnock, Tommy Jerry, Superman, todos los cómics, los Avengers, todos me los sabía, todos. Mi abuela cuando me veía en casa aburrido me daba unos 50 para ir a comprar una revista, un cuento, le decía. Pero cuando empecé a tener cierta edad, entonces empecé a ver que había otras revistas que estaban en un lugar aparte. ¿Sí? Y entonces era algo muy penoso, llegabas y veías los cuentos y fingías y echabas la mirada para allá a ver qué alcanzabas a ver. No te rías, tú también lo hacías. Y esta curiosidad, hermanos, es natural. Es una curiosidad, estás tratando de ver. No te atrevías a tomar aquello y a revisarlo. Era una cosa bastante complicada de hacer, pero echabas la mirada para ver de qué se trataba y tu mente estaba trabajando. Pero hermanos, hemos estado expuestos siempre a esto, siempre, en todos los tiempos, en todos los siglos, en todas las culturas. ¿Qué es lo que lo hace problema? Lo hace problema desarrollar la adicción a ello. Decía, y debe ser tratada como una adicción, cuando lo es. Pues suceden los mismos cambios cerebrales que al consumir una droga. Póngame atención. ¿Qué es el cambio cerebral? Primero empieza por una desensibilización. Las primeras imágenes pueden ser muy impresionantes, pero si superas esa parte, tienes una necesidad de un mayor estímulo. Ahora ya lo que viste primero te parece poca cosa y quieres más y más fuerte. ¿Me dicen amén? Sucede lo mismo con la droga. Si te tomaste una cerveza, luego vas a necesitar dos. Si tomaste algún trago, vas a necesitar algo más fuerte. Y es progresivo, ¿sí? Así que necesitas un estímulo mayor, te desensibiliza. Y luego ocurre otro fenómeno que se llama ahora lo contrario, sensibilización. Ahora las neuronas de tu cerebro saben que hay algo que potencialmente les desata este estímulo importante y entonces andan buscándolo. Te sensibilizas, estás deseoso, estás ansioso de tener contacto con aquello que está provocándote un estímulo satisfactorio. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, primero te desensibilizas, se te quita el susto y luego tratas de buscar más. Esto es una droga. La droga dice, se te quita, ya se me pasó, no es tanto problema, ahora quiero más y cada vez más progresivo. Y luego ocurre una cosa, hermanos, que se llama hipofrontalidad. El cerebro, se ha demostrado en estudios, cambia, ¿sí? Y debilita el autocontrol. Y esto es muy impresionante, hermano, porque la persona empieza a quedar atrapado, cautivo en ello. Sabe que le hace mal. Cuando es una droga, sabe que le hace mal, pero desarrolla una hipofrontalidad, ¿sí? Y debilita su autocontrol. Y dice, ya no quiero más. Pero el cerebro dice, bueno, no más esta vez. ¿Me explico lo que quiero decir? Y entonces se convierte en una adicción. Y luego tenemos el problema que se llama un circuito de estrés. Y el circuito de estrés, hermanos, activa los antojos y cede ya sin importar lo que pase. Lo voy a ejemplificar con el alcohol. Alguna persona que tiene contacto con el alcohol primero dice que no estuvo bien, pero luego se sensibiliza y dice, bueno, no estuvo tan mal, quiero otra vez probar. Y luego desarrolla una mentalidad y dice, bueno, pues es que yo puedo controlarlo cuando quiera, pero en realidad no, aquello lo empieza a controlar. Y cuando esté en una posición muy grave, en el circuito de estrés, dice, no debería tomar porque el lunes a las 8 de la mañana y tengo que ir a trabajar. Pero bueno, pues que al cabo ya se van a dar cuenta. Y entonces toma y empieza a ir borracho al trabajo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, en un circuito adictivo que sucede lo mismo con la tecnología. Las personas empiezan a afectar su forma de vivir, empiezan a afectar su trabajo, empiezan a afectarse a sí mismos por su adicción a la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer? Tratarla como una adicción. No hay ninguna forma de acabar con una adicción que cortar de trabajo con ella. ¿Me dicen a ver? Las personas, no, es que no puedo, yo no voy a poder, y empiezan a consentirse y empiezan a regatear con cualquier otro tipo de broma. El problema es que la gente, la sociedad, no cree que es una broma, no cree que es una, cree que es una broma, no cree que es una adicción.
piensan que es una cosa que la gente puede manejar y fácilmente, hermanos, podemos compararla con un avión y podemos decir que atrapa y cautiva a las personas. Cuando Jesús se paró y se levantó a él y dijo que he venido para dar libertad a los cautivos, ¿a qué creen ustedes que se refería? Esto es un buen ejemplo. Libertad a las personas que están cautivas en vicios que no pueden vencer. ¿Cómo podemos vencer, hermanos? Quedarnos del lado de Dios, proponiéndonos en el corazón no hacerlo, huyendo de eso. Alguien dijo una vez, si usted va caminando y ve un lobo, ¿qué hace? No se acerca a pensar en el peligro, ¿no? No se acerca a ver qué tanto puede abrir las fauces. Si usted ve un león, como quiera que sea, corre en sentido contrario. Cuando se presenta la tentación, ¿qué se supone que deberíamos hacer? Huir. La Biblia dice, huye de los deseos juveniles, huye de estas cosas. Porque si nos enfrentamos con ellos, lo más probable es que caigamos vencidos. ¿Me dicen amén? La única forma de vencer algo así, es que nos demos cuenta primero que es un problema. Pero la desensibilización que tenemos, la hipofrontalidad que desarrollamos, nos hace que estemos cediendo a eso sin darnos cuenta que estamos verdaderamente atrapados en un círculo de estrés, en algo que nos va a conducir a algo que es bastante grave y malo para nosotros mismos. ¿Me dicen amén? Entonces, el pecado, hermanos, repito, es aquello que nos aleja de Dios. Es esa condición que nos inclina de continuo a ser humanos, nos lleva a hacer cosas inconsistentes con nuestros valores, aunque los hayamos aprendido bien, aunque nuestros padres nos hayan inculcado el conocimiento de Dios, aunque no hayamos no repetirlo. Generalmente, hermanos, caemos y tropezamos delante de Dios y estamos atrapados en una condición en la que nuestro cerebro, hermanos, por esta misma hipofrontalidad empieza a desarrollar estos gritos de angustia y finalmente pensamos que no damos la talla, que no estamos a la altura de lo que espera Dios de nosotros. ¿Me dicen amén? De alguna forma o de otra, nosotros hemos podido caer en alguna lección. No voy a pedir que levanten la mano, pero puede ser cualquier cosa que usted no haya podido vencer. Estamos atrapados, estamos cautivos. Ahora quiero decir algo, y lo voy a decir rápidamente porque ya me sentí mucho. Vamos a volver al libro de Daniel. Pongan atención ahora porque ahora vamos al final del libro, al principio, cuando Daniel se había propuesto seguir a Dios y sus amigos también. Ahora vamos a ver Daniel viejo. Muchos años después, Daniel envejecido está semi-retirado, sigue siendo un funcionario del reino, pero no ha muerto y lo sustituyen a Abónimus. Según la historia, ese es el último rey, pero en la Biblia se menciona a Belsasar. Tablillas descubiertas en 1957 dicen que sí, Belsasar era el hijo de Nabónidos, estaba a cargo de la ciudad de Babilonia. Nabónidos había ido a pelear con los medos y los persas y hicieron un prisionero, así que para el tiempo en el que Daniel escribe, Belsasar estaba a cargo de Babilonia. Pongan atención, es una historia muy importante. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Estaban también sus mujeres, sus concubinas, gente de la corte, así que no eran 1000, probablemente eran 2000, mínimo. ¿Sí? Y bebía vino. La historia dice que estaba rodeado de los ejércitos de los medos y los persas, pero no tenía preocupación. Les explico por qué. Las murallas de la ciudad debían a medir más o menos 28 metros de alto. ¿Sí? Un edificio de ¿qué? ¿10 pisos? ¿11 pisos? ¿Sí? Más o menos. 28 metros de alto. Y de ancho, unos 7 metros. Se lo pongo esto. Imaginen una estructura de 7 metros de ancho y 28 metros de alto. ¿Cuándo van a pasar los ejércitos enemigos? Nunca. Y en determinado tiempo había otras torres de vigilancia que todavía se erigían más alto y que permitían ver hacia abajo
tiradas en el viento, lanzar flechas y toda clase de cosas contra los que estaban asediando. Por su cuerpo, la ciudad tenía puertas de bronce, no de madera, tenía puertas de bronce, y en medio de la ciudad corría el río Éufrates. Así que tenían agua y tenían alimento para 20 años, si acaso la ciudad estaba sitiada. Entonces Belsasar, hermanos, riéndose de ellos, hizo un banquete para 1000 personas. ¿Nos están sitiando? Hay que se queden. Y entonces, en presencia de esas personas, bebía confiadamente vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen entre ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué clase de fiesta creen que eran? Estaban ahí las mujeres y estaban ahí las concubinas. Solo piensen. Sí, era una fiesta de excesos. Era una fiesta con vino, era una fiesta de autosuficiencia y estaban cometiéndose toda clase de excesos. Entonces, dice la Biblia que fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios estado en Jerusalén y bebieron de ellos el rey, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra y estaban en su desenfreno. Y en aquella misma hora, dice la Biblia, aparecieron unos dedos en el aire. Los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el calado de la pared del palacio real. Y el rey venía la mano que escribía. Así que imagínense, están en un bacanal, en un desenfreno, ¿sí? Y en medio de él aparece una mano flotante. Y sobre la pared empieza a escribir. El rey se le bajó la borrachera, ¿sí? Y dice, palideció. Y sus pensamientos lo turbaron. Dijo, ¿qué es esto? Se debilitaron sus lomos. Traduzcan usted. ¿Sí? Sintió que se iba a caer. Sus rodillas daban la una contra la otra. Se asustó un poco, ¿no? Se debilitaron los lomos, que decir que sintió que se iba a caer y sus rodillas chocaban la una contra la otra. No sabía eso. Entonces el rey gritó que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey de los años de Babilonia, cuando ya había escrito aquella mano en la pared. Cualquiera que lea esta escritura y pregunte su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Nabucodonosor el primero, el segundo y el tercero, el que pueda adivinar qué estaba pasando. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se puso bastante mal, palideció y sus príncipes estaban completamente asombrados. La reina, la reina madre, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, esta es la reina madre, probablemente la esposa de Nabucodonosor. Ya había pasado mucho tiempo y ella lo había visto todo antes. Dice, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino, en tu nombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es a Daniel, el cual el rey puso por el nombre de Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces, Daniel fue traído delante del rey y le dijo el rey, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Era funcionario de su pueblo, pues era funcionario del gobierno. Pero tú eres ese hijo de esclavos. ¿Se nota la arrogancia? Sí, tú eres ese hijo de esclavos que trajo mi padre y ahora dime qué está pasando. Y entonces he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que dice yo luz, entendimiento y mayor sabiduría. Está hablando de arriba para abajo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y ahora fueron delante de mí traído un sabio de astrólogo para que le diesen la escritura y le diesen la interpretación, pero no han podido mostrarle la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora no pueden leer esta escritura y damos su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino, nada menos. ¿Qué? Vean la respuesta de Daniel.
Daniel, ya anciano, le respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Púrpuras y collares, no me interesa nada de eso, yo no quiero. Dar tus recompensas a otros. Yo te voy a leer la escritura y te daré la interpretación for free. Lenguaje caldeo que quiere decir Dios. ¿Sí? No te preocupes, yo la voy a leer y te voy a decir de qué se trata. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y tendían delante de él. A quien quería matarlo y a quien quería dar vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillar. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció de su orgullo, fue detrás del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante de las bestias, y con los árboles monteses fue su maldad. Y él padeció el poder como a un buey, y su cuerpo fue arrojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Algo que no menciona aquí Daniel, hermanos, es que después de que Nabucodonosor cayó en una locura extraña por 7 años, cuando reconoció que Dios es el Dios poderoso, hizo que todo el reino lo supiera. Así que toda Babilonia, hermano, reconocía al Dios de los hebreos. Pero aquí le dice Daniel: tú, sabiendo todo lo que Dios había hecho con usted, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo que hace ensoberbecido, hiciste traerlos delante de ti los vasos de su casa, todas tus mujeres, tus concubinas, bebieron vino en ellos, y además diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca conoces. Hermanos, Dios está esperando por el hombre que hagamos lo que tenemos que hacer. Él ha estado en contacto con nosotros y nosotros debemos de dar lo que tenemos que hacer delante de Dios. No fingir que somos, tenemos que ser. Hay una diferencia en esto, les explico. Entonces, dice Daniel, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó se lee así: Bene, bene, tekel, upharsin. Y muchos de ustedes ya saben que esta es la interpretación del asunto del hijo Daniel. Bene es contar o numerar. Contó Dios su reino y ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Vean, porque voy a terminar con eso. Mandó a Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner su cuello de oro, proclamar que era el tercer señor del reino. Pero esa noche Belsasar fue muerto, y entonces, hermanos, Darío de Media tomó el reino siendo de 62. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que cuando Dios, hermanos, espera que suceda algo de nosotros, Él está esperando que nosotros tengamos que estar delante de Él algún día. Lo concluyo así: Dios nos pesará y nos pedirá algún día. Piénselo por un momento. Tenemos tiempo de arrepentirnos. Dios nos ama ahora como somos. Trabaja con nosotros hasta acabar su obra. Si usted siente que no da el ancho, si usted siente que no da la talla, es correcto. Porque si yo preguntar aquí, ¿quién pueda levantar su mano y decir: yo estoy delante de Dios y Él me tiene que salvar? ¿Quién levantaría su mano? ¿Quién cree, hermanos, que Dios está esperando que seamos perfectos para amarnos? No. Dios nos ama ahora así como somos imperfectos. Y está esperando que cambiemos. Está trabajando en nosotros. Está esperando que seamos dóciles, que nos dejemos llevar.
y terminar en nosotros su obra. Pero una cosa que debemos hacer es ser honestos delante de Dios y reconocer nuestras faltas. Dios, hermanos, ponga atención a esta frase, no dice lo que no es honesto. Y no nos va a bendecir si estamos fingiendo ser quienes somos. ¿Le dicen nada? Así que si uno quiere convencer a Dios que es muy perfecto, está perdiendo el tiempo. Porque Dios nos ve, Dios pesa, Dios mide nuestros corazones. Y tiene una escala en la que no van a medir lo que nosotros vemos. Cuando Samuel buscaba un rey para Jerusalén, para Israel, llegó y buscó entre los hijos de aquel hombre y buscaba al más alto, al más bien parecido, al más fuerte. Y Dios le dijo, no, yo no debo parecer de los hombres. Lo que yo estoy buscando es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Dice no? Si nosotros estamos pretendiendo ser quien no somos, Dios no nos puede bendecir. ¿Digo otra vez? Muchas veces creemos que nos estamos engañando a todos. Y lo más malo, creemos que estamos engañando a Dios. Y nos comportamos como si estuviéramos logrando. Pero Dios no nos espera que nosotros podamos confesar. Miren, cuando David escribió los salmos, hace muchos años en Juárez, ya voy a terminar, hicieron un concurso de poesía. Y me divirtió mucho ver a un hermano grande, adulto de ese tiempo, de 20 y tantos años, yo tendría 19. Y entonces pasó y declamó el Salmo 23 y dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de tener los pasos me van a hacer. Y era algo un poco extraño que cantara y dijera las cosas como algo muy feliz. Porque los salmos, hermanos, son una poesía desgarrada. Los salmos son, Señor, que estoy en el fondo del abismo, donde estoy rodeado de enemigos, estoy viviendo la muerte. Eso es lo que dice el salmo. Y nosotros le ponemos así como música, como algo para hacerlo más amable, pero en realidad es poesía fuerte. Y él confiesa delante de Dios lo que ha pasado. Él le dice, Señor, no puedo más con esto, ayúdame. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Confesar delante de Dios lo que hemos hecho mal. Y no podemos llegar y decirle a Dios, Señor, bueno, tú sabes, aquello. ¿Sí me explico? Bueno, tú lo sabes todo, tú sabes que yo, tú sabes. Se trata de decir lo que hicimos. No porque Dios necesite saberlo, se trata de que nosotros nos atrevamos a verbalizar el tamaño de nuestra falta, sin regatearlo. Que reconozcamos quiénes somos delante de Dios, como hizo David. Como le dijo, Señor, delante de Dios, he pecado contra ti, he pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre. Todo este reconocimiento necesita ser hecho delante de Dios. Si no somos honestos, Dios no puede decir de aquí uno muy conforme al corazón de Dios. Y Dios no nos está pidiendo perfección, nos está pidiendo honestidad. Y eso a veces es más difícil de hacer. Porque es tanto nuestro problema que no sabemos y no podemos y no nos atrevemos a reconocerlo. Pero debemos hacerlo, debemos ser honestos delante de Dios y reconocer lo que nosotros tenemos que hacer. Vean lo que dice el Salmo. Mientras guardé silencio, dice David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el mundo. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Le dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Confesé. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Sí? Así que si tenemos algún problema de adicción, algún problema de conducta, algún problema de infidelidad, algún problema que nos está pasando, hermanos, entre más tiempo guardemos silencio, más grande va a ser el problema. ¿Me dicen? Así que la adicción, a lo que sea el alcohol, la pornografía, lo que sea, tiene que ser confesado delante de Dios. Y tiene que ser enfrentado por honestidad. Y decir, Señor, este fracaso soy yo. Pero si tú me ayudas y dice allí, como digo, confesar nuestras lesiones,
tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dígame amén. Amén. Y por último, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es bien y justo, nos perdonará y nos limpiará de todo mal. Amén. ¿Cómo se defiende? Vamos a orar a Dios. Hoy es un buen día para confesar nuestros pecados delante de Dios. Hoy es un buen día, el mejor, para decir delante de Dios, Señor, no he estado a la altura, no califico, no doy mucho. No es lo que espera de mí. Pero confieso mi pecado delante de Dios. Confieso que he fallado. No. Yo para pedir por nuestras fallas, por nuestra vida, una tendencia a hacer el mal. Sabemos que aquí no nos vas a pesar y medir en kilos, en libras, y en metros y yardas. Vamos a medir y pesar nuestro corazón. Si es honesto delante de ti, entonces no nos podrá perdonar. Tenemos esta oportunidad de darte de pero que no todavía una amenaza. Puedas estar con nosotros. Dios los bendiga.